Bueno, buenas tardes, bienvenidos al encuentro de Vamos. Para los que son nuevos en esta convocatoria, Vamos es un laboratorio de ideas que busca atacar problemas concretos de la ciudad. El modus operandi, para decirlo de alguna manera, nuestro es muy simple y pragmático. Identificamos problemas concretos de la ciudad y buscamos gente que haya pensado soluciones concretas para esos problemas. Y la búsqueda que hacemos no es una búsqueda que sea sesgada desde el punto de vista ideológico, sino que es una búsqueda más bien pragmática que tiene que ver con gente que viene estudiando cómo aportar soluciones para los problemas de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene muchos problemas de accesibilidad a la vivienda. Tiene problemas además de estructura, de derechos de propiedad en la vivienda, con sectores muy informales, con crecimiento de población, de hecho entre censos, los sectores con más crecimiento de la población son esencialmente sectores de barrios populares. Y es una ciudad que son varias ciudades dentro de una misma ciudad, como muchos de los que viven en Buenos Aires saben, que tiene una realidad muy distinta en el corredor norte de la ciudad, que a la postre se ha convertido, decíamos recién con algunos de los chicos en la previa, en la caja de ahorro a cielo abierto de la Argentina, porque además, finalmente, la ciudad de Buenos Aires está dentro de la Argentina, y Argentina es un país atravesado por inflación y problemas macroeconómicos muy grandes, que le ha quitado probablemente una de las principales herramientas para el acceso a la vivienda en el mundo, que es el crédito hipotecario, pero que también ha quitado demanda de metros de la ciudad, que son hoy demanda no con el objetivo de vivir, sino con el objetivo de reserva de valor, con el objetivo para el cual uno normalmente... ¿Esto se apagó o no? Sí, pareciera que sí. Con el objetivo para el cual uno... Sí, pero el video no. Con el objetivo para el cual uno normalmente usa el mercado de capitales y usa algún instrumento en cualquier otro país del mundo destinado justamente para canalizar ese ahorro hacia la inversión. Nosotros tenemos una suerte de mercado de capitales sui generis, que es, me acuerdo una vez que fui a visitarlo a Martín Yesa, a Pinamar, y me mostró los desarrollos que estaban haciendo, y es de él la frase esa, me dijo, este es la caja de ahorro a cielo abierto de la Argentina, de la clase media de la Argentina, y una cosa parecida está ocurriendo con esto. ¿Podemos reemplazar? ¿Tenemos ahí está buscando? Bueno, voy a hacer como que hablo con el micrófono, pero anda medio falso. No tiene ganas, arranca cuando no. Dale. Decíamos también recién en la introducción, tenemos una mesa con muchos especialistas a los cuales les voy a pedir una primera impresión, un primer aporte concreto de soluciones que piensan para resolver el problema de accesibilidad a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Van a tener 10 minutos, vamos a ser un poco estrictos con eso porque somos muchos y tenemos que tratar de completar este evento en la hora y media que nos habíamos propuesto hacerlo. Vamos a hacer una primera ronda con cada uno de ellos haciendo una primera intervención y después una segunda ronda, tal vez dejando que reaccionen ellos mismos a la participación de cada uno para poder aportar algo más hacia este evento. Quiero cerrar con este comentario nada más y darle paso a los invitados. Un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer es el de construir una caja de herramientas. Se viralizó esta semana un video que hicimos mostrando un tipo de herramienta muy concreta, muy puntual, que algunos desarrolladores están usando en la ciudad y que obviamente se viralizó porque era la más polémica de todas, que eran los mini departamentos. Y venimos de una historia en la cual cada vez que se habla de crédito hipotecario parece que esa es la única herramienta que hay para resolver el problema de la vivienda. Y la verdad que hay muchas herramientas y como cuando uno tiene que resolver cualquier problema, uno en un taller quiere tener múltiples herramientas. Y quiere tener todas las herramientas para poder resolver cuando le toca a cada uno de los problemas. No es lo mismo el problema de la informalidad, que requiere un tipo de herramientas, que el problema del acceso a la primera vivienda, que el problema de alquiler. Hay gente que no necesita comprar ni quiere hacerlo o que no le conviene hacerlo y prefiere acceder alquilando porque tiene proyectos de movilidad social en otros lugares. De hecho, cuando ustedes miran las estadísticas de los países del mundo, la cultura nuestra es una cultura bien italiana y española de propiedad de la vivienda, pero si ustedes se van a Holanda, en Europa casi nadie es propietario en Holanda, la mayoría de la gente alquila y tiene otro patrón de movilidad, por lo tanto geográfico y territorial, porque no se afincan a un territorio. Entonces, eso está abierto acá en la discusión de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar esta discusión hoy escuchándolo a Fabio Ketlas.
Fabio, yo me traje el machete acá porque te conozco mucho, pero te conozco, no conozco tu background académico con la profundidad que merece tenerlo acá y por eso sé que veo acá que sabía que eras abogado, pero veo que sos máster de gestión en ciudades de la Universidad de Barcelona y magíster en desarrollo local de la Universidad de Bolonia y que dirigís una maestría además acá, estás trabajando, venís de dar una clase recién en la Universidad de San Andrés. Y obviamente tenés una trayectoria muy importante en el Congreso y una de las razones por las cuales te queríamos tener acá es porque cada vez que se daba una discusión sobre un tema territorial o de desarrollo urbano, vos eras la persona que bajaba la pelota al piso, que miraba la cancha, que planteaba el problema, que comparaba con la experiencia internacional y que aportaba soluciones con pragmatismo político. Por eso nos parece muy apropiado tenerte. Espero que tengas la suerte que el micrófono te ande mejor que a mí, así que te voy a pasar la papa caliente del teléfono, se está quedando sin batería hasta que llegue el otro. Vamos, a viva voz, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias Martín por la presentación. Vos dijiste varias veces la palabra soluciones concretas, pragmatismo, etc. Yo voy a apelar a una frase de Einstein que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Ajá. Porque si el foco teórico está mal, la solución es práctica y no hay herramienta que te salve. Y el problema de la vivienda es un problema de un mercado disfuncional, se lo tengo que decir un economista. Un mercado donde los elementos del mercado, para que funcionen adecuadamente, tienen algún tipo de distorsión significativa. Por ejemplo, el ingreso uno dice, ¿cuándo un mercado es perfecto? Cuando se puede entrar y salir. Bueno, hay una mito urbano realidad, yo creo que realidad, en el mercado de la vivienda para alquiler. Los procesos judiciales en Argentina son una restricción de salida. Entonces el mercado tiene una disfuncionalidad de base normativa que no importa que tenga razón, un juicio de desalojo por un contrato de alquiler no resuelve en 4 años, 5 años. Lo señalaste vos decís. A ver, dale, vamos. Me siento Ricky Martin en este momento. El otro lo señalaste vos. La inversión inmobiliaria como salida, que tiene un efecto terriblemente perverso, porque aumenta el precio de la vivienda, ¿no? Porque genera demandantes adicionales, digamos, de metros cuadrados, etcétera, etcétera, y aleja el financiamiento hipotecario, porque al no poner la plata ahí, o sea, es un efecto tijera. La plata que tendría que estar financiando la hipoteca de la persona que tendría que ingresar, le está encareciendo el precio de la vivienda a la que quiere acceder. Y lo que se dice más fácil rápidamente, uno tiende, porque muchas veces actuamos rápidamente, y dice, bueno, esa vivienda ociosa. No, ociosa no, porque su finalidad de reserva de valor la cumple. Esa vivienda vacía, pero no ociosa. Y entonces decir, yo tengo que arreglar el mercado de capitales y tengo que arreglar la estabilidad macroeconómica, porque si no eso no lo voy a arreglar, a los martillazos no lo voy a arreglar, voluntarista no lo voy a arreglar. Y en cualquier caso, en una situación crítica, es mejor tener las 100.000 viviendas vacías que no tenerla, porque si le encontrás la vuelta normativa, ya las tenés hechas. O sea, vos pensás que hay un montón de lugares en el mundo donde hay un problema de vivienda donde no están las viviendas. Y eso, temporalmente, una vivienda no es como el Nesquik, que batimos hoy viernes y el lunes la tenemos, 100.000 viviendas o el número que se diga. Entonces, el foco que yo pondría para buscar soluciones pragmáticas es que tenemos un mercado con un conjunto de disfuncionalidades. Algunas de las disfuncionalidades tienen la razonabilidad de la naturaleza del bien. Estamos hablando del bien que para el 95% de la humanidad es la inversión más importante de su vida. Y es un bien que casi todas las sociedades que admiramos por algo en el mundo no le dan un tratamiento idéntico a una camisa, un pantalón o una silla, porque han interpretado que del conjunto de derechos constitucionales que en esas sociedades, en Holanda, en Alemania, en Italia, en España, donde fuera, que esas sociedades consagran, un porcentaje muy importante no se pueden materializar sin una vivienda digna. El derecho de reunión, el derecho a la intimidad, etcétera, sin una vivienda digna es teoría. Por lo tanto, darle un tratamiento especial a ese bien tiene lógica. Lo que pasa es que la Argentina ha construido instrumentos inadecuados para darle ese tratamiento a ese bien. A mí me parece que el foco es recuperando la idea de funcionamiento de mercado, porque en general, digamos, porque es mucho más fácil
operar en el margen, en un mercado que funciona, que operar con un mercado que no funciona. Entonces, en el caso del mercado de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que es un mercado que no funciona, hay que recuperar los marcos normativos, los marcos regulatorios para que el mercado funcione. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, es mucho, para mí, es una perspectiva, es mucho más útil acercar a las personas con ingresos relativamente estables a la posibilidad de financiamiento que otras cuestiones en términos restrictivas para la condición propietaria, etc. No es malo en una sociedad que la gente quiere invertir inmobiliariamente. Hay mucho riesgo. Si pasara lo contrario, si nadie quisiera invertir inmobiliariamente, estaríamos en un problema quizás mucho más severo. Entonces, bueno, ahí hay que ponerle un poco de cabeza desde el punto de vista del sistema político, saliendo del relato de buenos y villanos. Bueno, tengo a continuación, a ver si me preguntamos con el micrófono que funciona. El micrófono a pleno. Funciona y no funciona, es como el chiste del guiñe del gallego que le pide que mire si andaba el guiñe del auto. Y se para atrás y dice, funciona, no funciona, funciona, no funciona, ¿no? Una cosa parecida. Funciona, no funciona, funciona, no funciona. Pero también es como el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, es intermitente. Hay crédito hipotecario 2 años, después se corta el crédito hipotecario porque viene la inflación. A precio del mercado, perdón el comentario, a precio del mercado, hoy solamente el 10% de la población en la ciudad de Buenos Aires podría acceder a la vivienda. Estamos hablando, o menos, estamos hablando de la restricción más alta en algo que hemos considerado un derecho de todos los derechos. Vos tomás cualquier otro de los derechos, la educación, el agua, lo que sea, tenés una cobertura de más del 10%. Estamos hablando de menos del 10%. Bueno, tenemos ahora a Juan Maqueira, que fue presidente del Instituto de Vivienda de la ciudad, es director ejecutivo de Techo. Techo es una ONG que trabaja haciendo justamente el aporte que estamos pidiendo nosotros acá, que son soluciones completas para mejorar el acceso a la vivienda, y es parte de un colectivo muy interesante que se llama Popurrí, que tiene una visión de trabajar para construir soluciones colectivas para la Argentina. Me parecía interesante tenerlo acá. No sé si sos politólogo o sos politólogo, es correcto. Bueno, algunos, mi mamá que era abogada decía algunos argentinos no lo son, ahora se ha puesto más de moda los politólogos, así que algunos argentinos, algunos pocos no lo son. De la misma suerte te deseo con el micrófono. Vamos con los dos por las dudas. Sí, por ahora. Yo diría que no lo signemos. Sí, usemos ese, chiquitito. Por eso, pero acá se escucha, ¿no? Si hablamos así. Dale, ¿Cómo vamos va? con este. Vamos con el Permiso, ¿no? Dale, dale. Como somos pobres, tenemos un solo micrófono. Pero bueno, vamos pasando. Dada la calidad de los expositores, no del que habla ahora, sino del resto, y la experiencia que hay también en el panel, pensaba que por ahí vale la pena que me concentre en no tanto las medidas o las propuestas de fondos. De hecho, no sé si han leído el documento que circularon, que me compartieron a mí, que armó Vamos, que es realmente completo en términos de diagnóstico y de propuestas, con lo cual yo diría en términos de propuestas hay que hacer casi todo lo que se propone ahí, después hay que ver el orden y el nivel de prioridad que se le da a cada una. Pero habiendo trabajado en política de vivienda en la ciudad, yo quisiera sumar 3 cosas que me parece que son importantes para que la política de vivienda salga de ser una cosa muy linda que acá pensamos y que escribimos en documentos de Armando y tenga impacto real en la ciudad de Buenos Aires. La primera es obvia, pero hoy no se da y por muchos años no se dio, que es que la vivienda sea una prioridad política y que haya decisión política de invertir en vivienda. O sea, ninguna de las medidas que podamos pensar puede tener escala real si no hay una definición política de invertir presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires en vivienda. Y eso implica dejar de invertir en otras cosas. La plata no es mágica y florece y aparece. Y probablemente implique poner a la vivienda por encima de otros derechos, como lo hablaba Fabio, por lo menos durante un tiempo. Hoy estamos muy lejos de eso. El presupuesto del IBC hoy es creo que menos del 1% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento llegó a ser casi el 4%
y pico por ciento, o sea, 400% más, y en aquel momento hay un foco fuerte particularmente en integración social y urbana. Pero creo que lo primero es tener decisión política, de invertir en eso y de dejar de invertir en otras cosas. Lo segundo es tener audacia comunicacional, porque parte de esa decisión política probablemente implique o generar un impuesto para algún tipo de vivienda o realmente desmotivar algún tipo de construcción o que a determinado tipo de construcción, sobre todo la producción de vivienda suntuosa, etcétera, financie el resto de la política de vivienda. Porque no hay un botón para tocar y que pase ahora al 400% de un año para el otro, que es mínimo lo que necesitarías para tener política de vivienda. Y cuando digo audacia comunicacional es porque estamos en una etapa en la cual todo lo que suene a impuesto o a regulación suena mal y está en contra de la época. Y yo creo que hay que tener la audacia de decir, no hay casi ninguna ciudad del mundo que logre que sus clases medias puedan acceder a la vivienda si no es con algún tipo de regulación y con o bien un impuesto o bien ser muy draconiano en cosas que se dejan de hacer para poder financiar esto. Y me parece que es necesario decirlo porque a los que nos ha tocado liderar después área de gobierno, casi todas las propuestas que están acá, hoy recién un compañero decía que en aquel momento no había mirada integral y demás, yo creo que efectivamente no había ejercicio integral de la vivienda, nosotros pusimos un foco muy específico y no vimos todo el resto, pero casi todas esas propuestas dieron vuelta en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento. No es que no se hablaba de ni impuesto a la vivienda ociosa, ni densificar la zona de transporte, ni, digamos, son políticas que todos veíamos o proponíamos, algunos con más vehemencia, otros con menos. No estaba la decisión de tener ese nivel de inversión y de priorización. Bueno, hay que tenerlo y hay que bancarse, creo yo, en esta etapa, la parada de el camino que se elija para poder hacer eso, hay que bancarlo y hay que tener esa audacia comunicacional. Y lo tercero, además de decisión política y de audacia en términos narrativos y comunicacionales, es proponer una gestión y una gobernanza integral. Cuando nosotros comenzamos a ponerle foco a la integración social urbana en la Ciudad de Buenos Aires, que es un pedacito de la política de vivienda, es qué hacemos con el 10% de la ciudad que vive en barrios populares, en villa, en asentamiento, tenías 5 organismos que hacían política en barrios populares. Y muchos en el mismo territorio, no es que había un caso específico que era 31, pero después en todo lo otro había 4 organismos más que se encargaban de cómo intervenir en un barrio. Para el fin de esa gestión se mejoró un poco eso y ya no eran 4 y estaba todo concentrado dentro de un paraguas, pero la política de vivienda en general, incluso las herramientas más potentes, tampoco estaban en el Instituto de Vivienda, estaban en el Ministerio de Desarrollo Urbano, en fin. Lo que quiero decir con esto es, para meterse con ese set de herramientas que Martín plantea, y que son varias, y que todo lo que vos toques del tablero tenga sentido, tiene que haber integralidad en la gobernanza de eso. Y eso quiere decir ordenar en un ministerio o en un par de ministerios la ejecución de la política pública o darle una forma nueva, que para mí hay que animarse a pensar cosas distintas. Casi todas las ciudades que miramos, no sé, París, por ejemplo, que tiene el 25% de su stock en términos de vivienda dentro del marco de alquiler social, tiene todo un entramado institucional que mezcla lo público y lo privado. Buenos Aires en eso se ha quedado un poquito lenta y lo poco que hay es estatal y después está el mercado puro y duro y en el medio no hay nada. Y en general Barcelona también, muchas de las cosas que se han solucionado con cooperativas que tienen un esquema bastante parecido a lo que podemos pensar que es lo público y lo privado. Pero esa mirada integral y esa gobernanza integral me parece que es un punto que también hay que tener en cuenta a la hora de pensar esto. De nuevo, no tanto en términos de cuáles son las políticas seguramente compartirán algunas más y en el documento están, pero me parece bien importante tener clara esa decisión política, esa audacia para comunicarlo eventualmente en campaña y después durante el ejercicio político de la gestión y esta mirada integral de la gestión. Y yo diría para cerrar, no subestimar lo que implica después gestionar el Estado y lograr que un papel espectacular con políticas públicas muy potentes llegue efectivamente a construir la vivienda que se quieren construir, a generar los marcos que se quieren generar. Es realmente complejo después que mucho de esto llegue al ejercicio. Y digo porque nosotros tenemos ejemplos de leyes específicas como la de vivienda asequible que permitía convertir plusvalía en metro cuadrado. No hay ningún metro cuadrado que hoy tenga el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y la ley se votó y la ley decía lo que había que hacer. Después, por una mezcla de que no había decisión política de avanzar y que en términos de gestión no se resolvían algunas cosas,
no se llegó a hacer. Lo digo haciéndome cargo, yo era el responsable de eso en aquel momento y me parece que está bueno también contar lo que no salió bien para que lo tomemos como ejemplo a la hora de transformar en serio hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. Bárbara Bonelli también es politóloga y Bárbara, vos hiciste una maestría en políticas públicas de la Universidad de San Andrés y después una maestría en desarrollo urbano en la University College de Londres. Y ahora sos directora ejecutiva de Habitat. Así que, bueno, tenemos 10 minutos para contarnos tus ideas. Bueno, yo traje una presentación para... No, tengo uno acá. ¿Vos tenés uno? Sí. Bueno, va, entonces tenemos dos. Hemos mejorado. Esto es mala compañera. Vos sentate acá que yo me quedo parado. Los 10 minutos son como muy tiranos y a mí me apasiona el tema, entonces si me pongo a hablar, puedo hablar al infinito. Les quiero contar dentro de la caja de herramientas una experiencia específica que tiene Habitat. Me deja sola, después estoy acá como... Se fueron todos cuando hablé yo. Que es la herramienta de alquiler social que la organización viene llevando adelante hace 15 años, reconociendo que esta problemática, ¿no? Que la cantidad de población de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires se duplicó en los últimos 25 años. Y además que en el área metropolitana las personas que viven en situación de alquiler viven en malas condiciones, en condiciones de hacinamiento. Y que el 57% de los inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler. Entonces es un mercado que está cada vez más presionado y con barreras que excluyen a la población, y ahora voy a eso. La inexistencia, digamos, de estas respuestas se debe además a una situación en donde hay muchas barreras para ingresar también al alquiler. ¿Y a qué me refiero? Barreras de ingresos, obviamente hay personas que no alcanzan a pagar un alquiler de mercado, pero también hay otras barreras que tienen que ver con las condiciones de ingreso a ese mercado, no de ingresos monetarios, sino de poder afrontar una garantía, de poder pagar un depósito, de tener ingresos formales que permitan que un propietario me alquile esa propiedad. ¿Y qué respuestas hemos dado para este tipo de problemas? La verdad es que son muy pocas. Habitat hace 15 años compró un terreno, un conventillo que tenía riesgo de derrumbe en La Boca y por medio de filantropía construyó un edificio que tiene 9 departamentos. Y desde ahí en adelante los destinó al alquiler social, que, como les decía, es a personas que tienen capacidad de pago, que las hay muchas personas que tienen capacidad de pago, pero que tienen estas barreras de ingreso a la formalidad, no tienen un trabajo registrado, no podrían tener una garantía propietaria, ni tampoco una garantía finadero de cualquier empresa. Y como ustedes saben, la relación de alquiler es una relación de confianza, entonces es muy difícil que un propietario decida alquilarle a una persona que tiene estas características. Pero nosotros sí creemos que la vivienda, y como se decía antes, es el escalón o el ingreso al desarrollo de un montón de otras posibilidades de desarrollo en la vida, de encarar un proyecto educativo, un tratamiento de salud, un proyecto profesional. Y que si yo no tengo la condición mínima de tener una vivienda adecuada, segura, que me permita encarar esos proyectos, es posible que nunca pueda dar el paso o subir ese escalón que decía Martín antes cuando estábamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esos 9 departamentos los alquilamos a esa población a un precio de mercado para la zona, que se coincide a La Boca con la cantidad de metros cuadrados que tienen nuestros departamentos, con un subsidio escalonado. El primer año se le subsidia un 40%, el segundo año un 20% y el último año un 10%. Y las familias que pagan en tiempo y forma, se genera un ahorro del 10% del alquiler que al egresar del proyecto se les devuelve para que puedan afrontar justamente una mudanza, un depósito y logren regularizar su situación. Eso lo hacemos además con un acompañamiento social que tiene que ver con el pasaje de las familias que vienen de estar alquilando en barrios populares, en hoteles pensión, en inquilinatos, en condiciones de informalidad. Y un acompañamiento que tiene que ver con su integración al trabajo, inclusión financiera y demás. Pasemos a la siguiente. El año pasado hicimos una evaluación con la Fundación Tejido Urbano de cuáles fueron los resultados de nuestro proyecto, y en un 89% de las familias que pasaron por nuestro proyecto no volvieron a alquilar informalmente. Es decir, se probó nuestra hipótesis. Darle una oportunidad durante 3 años a una familia a alquilar
con este nivel de formalidad, lograba que las familias puedan emprender proyectos de vida que revertían su trayectoria habitacional deficitaria. El 100% acceder a servicios básicos tiene que ver con que alquilaban en condiciones en donde accedían a servicios básicos, y el 77% mejoró la calidad constructiva de los lugares donde iban a vivir. Filmina, ¿qué problema tiene? Y Martín me lo dijo en la charla previa. ¿Qué problema tiene nuestro proyecto? La escala. Una ONG por sí sola, construir un edificio, administrarlo, acompañar socialmente, cobrar el alquiler, todo lo que significa nuestro proyecto es muy difícil para que lo encarne solamente una organización. Entonces, la innovación o la vuelta de tuerca que, si se quiere, estamos trabajando ahora por cerrar, y el 25, después hay una invitación para el 25 de junio, vamos a hacer una presentación de ese proyecto, es la inmobiliaria social. ¿Qué es la inmobiliaria social? Unir estas dos partes, la demanda de población que tiene todas estas barreras de ingreso que les comentaba recién, que por sí sola no podría insertarse al mercado de alquiler, y la oferta, que ahí, tomando un poco lo que decía Fabio antes, hay vivienda ociosa en la ciudad, o sea, hay vivienda que está vacía, que no es una reserva de valor, sino que por distintos motivos está desocupada. Hay mucha, digamos, hay personas que tienen una unidad que está deteriorada y no la pueden poner en el mercado de alquiler. Hay personas que tienen viviendas que están en un proceso de sucesión y por ende no la pueden, o sea, sí es una reserva de valor en que la tiene, pero cada vez se va descapitalizando. Y hay personas jurídicas, sindicatos y el mismo Estado de la ciudad que tiene inmuebles que hoy en día no los está poniendo, no los está brindando como soluciones habitacionales, ni en el mercado de alquiler ni en el mercado de propiedad, que podrían ingresar a este proyecto. La idea es justamente unir esas dos partes. El rol de la inmobiliaria sería unir esas dos partes como una inmobiliaria, ofreciendo garantías a los propietarios para lograr que metan su inmueble al proyecto, ofreciéndoles mejoramientos, ofreciéndoles garantía, y el diferencial, digamos, que en algún punto que ofrece la organización, que es ese acompañamiento social que nos permitió durante estos 15 años sostener un edificio en el que pasaron 100 personas a lo largo de todos estos años, y en donde nunca tuvimos una situación de desalojo ni de ocupación informal. Entonces, generar esas confianzas, digamos, en algún punto entre las dos partes nos permitiría traer nuevas propiedades al mercado, iniciando ese proceso de regularización y dando una solución a un segmento de la población que hoy en día no le queda más que pagar un valor de mercado o próximo al valor del mercado con pésimas condiciones de habitabilidad. Así que en eso estamos. El 25 vamos a hacer una presentación. No es un proyecto acabado, hicimos un modelo financiero y la intención es que sea un modelo que sea, la intención no, estamos trabajando porque sea un modelo autosustentable y sostenible y socialmente responsable, y estamos invitando a distintos actores del sector privado para que participen de este modelo y así poder brindar una nueva herramienta a esta caja de herramientas de políticas que se podrían llevar adelante para traer nuevas soluciones habitacionales. Así que el 25, si quieren venir, los esperamos, ahí pueden escanear la información del evento. Bueno, dejamos un minuto más entonces el QR para que lo puedan escanear los que quieran. Lo tenemos ahora, recuperamos el lugar en las sillas y ahora, mientras te voy a pedir por favor que le cambies el micrófono a Barbie. Tenemos a Manuel Socias ahora, que también es politólogo. Por eso era el chiste al principio de la presentación, en la pandemia de politólogo. Pero que ahora tiene una responsabilidad importante, es el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que debo decir que me impactó en los últimos días la producción de material que están generando para discutir, para dar esta discusión sobre los problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la utilización de materiales producidos por otras instituciones, pero con los cuales generan una discusión que es muy interesante y se tiene una presencia muy fuerte en redes, y nos pareció en general que era muy interesante tener tu posición, Manuel, y escuchar qué propuestas concretas podían tener ustedes. Bueno, primero, muchas gracias por la... No, tengo acá, mirá. Gracias por la invitación, en particular a Juan, que fue compañero de mandato parlamentario, él en el radicalismo y yo en alguna de las versiones del peronismo de los últimos 20 años. Fuimos legisladores
Y primero una advertencia. Yo no soy especialista en vivienda. Yo soy un militante político obsesionado con el problema de la vivienda. Obsesionado con el problema de la vivienda desde antes incluso de ser legislador, y cuando fui legislador traté de que eso fuera un poco el eje de mi trabajo parlamentario. En parte porque una de las cosas que yo advierto, un poco en línea con lo que decía Juan recién, y es una conversación, ahora creo que esto es bastante auspicioso porque están empezando a florecer y prosperar ámbitos como este, donde el tema de la vivienda es el tema de conversación, pero yo recorrí mi actividad política en los últimos años bastante preocupado por la falta de conciencia respecto del problema habitacional que hay en la Argentina en general y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Y yo creo que ese es un mandato de nuestra generación política, poner la vivienda como el centro de una agenda de transformación. Creo incluso que puede ser el rasgo de identidad de nuestra generación política, que la vivienda esté en el centro de la discusión. Bueno, ojalá. Y además de esto de que decía Juan y de la voluntad política, comparto también lo de la audacia y voy a tratar de ser lo más audaz posible para provocar la conversación y que después circule la palabra, a ver si logramos algún saldo, alguna mirada compartida en el panel, pero fundamentalmente en la conversación con todos ustedes. Yo creo que hay que cambiar 180 grados la política de vivienda en la Argentina en general y en la ciudad de Buenos Aires en particular, y eso es bastante traumático porque significa desarmar un aspiracional que está muy instalado en la política y en el imaginario cultural de la Argentina, que es el sueño de la casa propia. Es decir, hace 100 años que le estamos tratando de encontrar el agujero al mate y no lo encontramos. Y no lo encontramos con dos paradigmas antitéticos, antagónicos, que es el modelo estadocéntrico, que es que el Estado construya y entregue en propiedad. Hay programas de todo tipo y color en la historia argentina del Estado construyendo o un privado construyendo a cuenta y orden del Estado para entregarle a algún segmento de la población con un crédito subsidiado, un crédito hipotecario subsidiado, una vivienda en propiedad. Eso se desarrolló en diferentes etapas de la historia argentina, en el peronismo, con el FONAVI, con el Procrear y con otras experiencias, algunas más exitosas, algunas menos exitosas, pero lo cierto es que es una mirada, una perspectiva que carece de escala, y tiene un costo fiscal fenomenal, y siempre es como subir una escalera sin usar los pies. Estás tratando de trepar con un problema que siempre le estás corriendo detrás del problema. Y después el paradigma alternativo o antagónico a ese fue la idea de que el mercado lo va a resolver, y entonces lo que hay que hacer es agitar el mercado de desarrollo inmobiliario para que produzca más y produzca más y produzca más y produzca más, que fue un poco para mí, desde mi punto de vista, la mirada que hegemonizó, salvo la honrosa excepción de los procesos de integración sociourbana, fue la mirada que hegemonizó este tema en las gestiones de las últimas décadas en la Ciudad de Buenos Aires. La idea que el mercado, si uno promueve que se construya más altura, más, en algún momento eso va a generar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda que va a proveer soluciones habitacionales. Bueno, eso no ocurrió. En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 15, 20 años, nunca se dejó construir, se construyeron millones y millones de metros cuadrados y el problema habitacional nunca dejó de agravarse. ¿No? Vos decías recién, decías que la población, el segmento poblacional que más creció en la Ciudad de Buenos Aires eran los sectores populares. Barrio popular. Bueno, pasamos de, creo que 150.000 personas en Villa, y en 15 años hay 300.000 personas en Villa. Se duplicaron los hogares inquilinos, pasamos de 20% de los hogares inquilinos a 40% de los hogares inquilinos. Cada vez resulta más difícil emanciparse para los jóvenes. Evidentemente, algo no estamos resolviendo. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es poner el alquiler como prioridad excluyente de las políticas de vivienda. Creo que hay que desconstruir, por más doloroso que sea, y esto, insisto, que la idea de la voluntad política de una nueva generación, hay que deconstruir el sueño de la casa propia. No va a ocurrir, no vamos a poder hacerlo. No, digo, con las actuales condiciones y en el mediano o largo plazo, me parece que el centro de una política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tiene que estar puesto en el alquiler. Y acá sobre el alquiler hago 2 o 3 cositas, postillas, y después hacemos circular la palabra. También vamos 100 años de regulaciones y desregulaciones en el mercado privado de alquileres. Desde 1907, que se produjo la crisis de inquilinos, hasta la última ley de alquileres,
oscilamos entre procesos de regulación del mercado privado de alquileres y procesos de desregulación del mercado de alquileres. Y tampoco resolvemos el problema. Pasamos de crisis de oferta, cuando regulamos excesivamente, es decir, se retrae la oferta, a crisis de demanda cuando se desregula el mercado y la gente no puede pagar con sus ingresos los valores de los alquileres o vive en una constante inestabilidad porque los contratos duran lo que quiere el propietario, se actualiza cuando quiere el propietario, en las condiciones que quiere el propietario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con dos paradigmas regulatorios antagónicos, hiperregulación y hiperdesregulación, el problema del mercado privado de alquileres sigue estando ahí. Es decir, ni políticas de vivienda orientadas a entregar vivienda en propiedad, ni regulación o desregulación de este mercado privado de alquileres. Porque a mí lo que me queda como saldo es que el mercado, por una cosa que decía Fabio, o te voy a parafrasear, si no te parafraseo correctamente, corregime por supuesto, el mercado privado de alquileres no produce un equilibrio socialmente óptimo, bajo ningún de los paradigmas que se fueron alternando en la Argentina. No produce un equilibrio socialmente óptimo, sobre todo para los sectores que tienen en el alquiler su primera forma de tenencia de vivienda como jóvenes, ¿no? Los jóvenes, hoy, nosotros hicimos con un grupo de compañeros, hicimos hace un año un estudio sobre la emancipación residencial de los jóvenes y nos daba que los jóvenes dedicaban hasta el 70% de sus ingresos en pagar un monoambiente. Y que evidentemente eso desborda cualquier estándar internacional de accesibilidad de la vivienda, etc. Entonces yo creo que lo que necesitamos es discutir la creación de otro mercado complementario. No nos metamos más en el mercado privado de alquileres. No tratemos de cortar los cables de esa bomba, que cuando cortamos los cables mal, produjimos el quilombo que produjimos en la salida de la pandemia y antes del cambio de gobierno. Que es, no sé si se acuerdan, que era difícil encontrar en las plataformas de Zona Pro, por ejemplo. No había 3, 4 departamentos y la gente iba corriendo con la plata en la mano para ver y tratar de reservar apenas uno entraba a un departamento que más o menos... O sea, yo creo que no hay que meterse ahí. Hay que crear un mercado alternativo, un submercado con otras características, y hay un montón de experiencias internacionales que tienen que ver con los bancos públicos de vivienda de alquiler, que hay formatos diferentes, con ingenierías institucionales muy diversas, es muy interesante estudiar, y que creo que hay que pensar, insisto, generacionalmente en una alternativa de ese tipo. Una alternativa, poner el alquiler en el centro, sin tratar de meter mano en el mercado privado de alquiler tal cual funciona ahora, porque eso funciona, evidentemente es una maquinaria muy, muy delicada, y hay que tratar de ir progresivamente alimentando una oferta pública de alquileres protegidos o alquileres accesibles que nos permita, yo no digo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, proveer una solución al problema del acceso a la vivienda. Y creo que nosotros tenemos ahí un desafío doble en términos culturales, es al desarmar el imaginario alrededor del sueño de la casa propia, tenemos que sacar al alquiler de ese estatus degradado y degradante en el que lo hemos puesto. Resulta que ahora parece que la gente que alquila es gente que fracasó en su vida, cuando en el resto del mundo es un estatus, una forma de tenencia totalmente digna, totalmente aceptada, totalmente extendida, y ahora resulta que le transmitimos nosotros durante décadas a nuestra sociedad que si no tenés tu vivienda en propiedad, hiciste mal las cosas. Y yo creo que eso es un problema político-cultural enorme, porque aparte va desde el peronismo hasta el liberalismo, fuimos alimentando ese imaginario que ahora, bueno, vamos a tener que deconstruir. Así que bueno, eso para arrancar. Te voy a pedir un minuto más que me des un par de líneas de cómo se formaría esa oferta de alquileres del mercado paralelo de alquileres, o no lo digamos de esa manera, digámosle de mercado anexo de paralelo, sí, de alquiler. Sí, sería un submercado desmercantilizado. ¿Cómo le meteríamos oferta? Hay un montón de herramientas, instrumentos urbanísticos, está la especialista, no voy a hablar acá enfrente de la especialista, pero desde permitir el pago de plusvalías urbanas en metros cuadrados, ¿no? Que las plusvalías que se cobran urbanas, en vez de pagarse en plata para que ingresa rentas generales de la ciudad, se podría obligar a que ese pago de plusvalías se haga en metros cuadrados. Se podría repensar el régimen de herencias vacantes. Hoy la ciudad recibe herencias vacantes, que es las propiedades que tiene la gente que muere y no tiene herederos. Hoy la ciudad las agarra y las subasta a precio de remate por el Banco de Ciudad. Eso podríamos modificarlo, hay que modificar una ley para que las herencias vacantes nutran un banco público de vivienda. Se podría hacer en los convenios urbanísticos, las contraprestaciones en los convenios urbanísticos podrían ser en metros cuadrados.
los premios de densificación, los premios de densidad se podrían condicionar a la existencia de departamentos, unidades funcionales que se vuelquen a los alquileres públicos protegidos. Formatos infinitos. Nueva York es un laboratorio de experiencia de cómo alimentar bancos públicos de vivienda de todo tipo y color. Alianzas público-privadas, aportar suelo público para que los desarrollos se puedan hacer desarrollos privados contra la entrega de algunas unidades funcionales, contra el terreno público, algunas unidades funcionales que se pueden integrar a un esquema de alquileres protegidos. Digo, hay que pensarlo. La respuesta a través de la oferta, que es la respuesta que yo creo que hay que desarrollar, por supuesto, es de mediano y largo plazo. Mientras tanto, en el corto hay políticas de demanda que podrían complementarlo. En Francia tienen una experiencia espectacular que ya impactó en 1,5 millones de personas, que es garantías públicas en reemplazo de las garantías propietarias, seguros de caución pública bonificados. Todo menor de 30 años, en 30 años, ¿eso? 35. Todo menor de 30 años en Francia tiene derecho a un seguro de caución público bonificado, el 100% por el Estado francés, para reemplazar la garantía propietaria. Chile tiene un subsidio a la demanda, que es el Chau Suegra, que ahora es... París, Martín, el 25% de las unidades habitacionales de París están en el marco del alquiler social. En Nueva York hay Nueva York, no en Bagdad, no en La Habana. En Nueva York hay ¿cuánto, Max? 130.000 departamentos, 180.000 en Nueva York, 180.000 departamentos de propiedad pública. Además hay 1 millón de departamentos bajo un régimen de renta estabilizada que los aumentos los define el Estado de Nueva York. Si funciona o no, habrá que ver. Yo contrariamente a lo que dice Fabio, creo que estamos en una etapa donde hay que asumir la prueba y el error. Hay que ir a bancarse la pelusa de la prueba y el error. Porque en la teoría venimos dando vuelta a la teoría y mientras tanto el problema no deja de agravarse. Me parece que ahora nuestra generación política tiene que ir a bancarse, probar y fracasar. Lo que no se puede hacer es nada. Sí. O sea, ¿no? Me parece que políticamente lo planteo, lo pienso así, lo trato de plantear así. Pero bueno, no quiero monopolizar. Gracias, Manuel. Ahora vamos a escuchar a Cintia Goitía. A Cintia la conozco hace muchos años porque nos tocó hacer alguna investigación juntos ahí. Ya estabas en ese entonces como directora de la maestría de Economía Urbana de la Universidad de Itela, claro. Y además creo que no sos politóloga, ¿no? No es politóloga, así es un aporte importante. Soy experta en economía urbana, tengo un PhD en Urban and Regional Planning en Inglaterra. Adelante. Y nada, yo voy a cambiar por ahí un poquitito, pero no voy a contestar a las cosas que se presentaron acá, eso lo voy a dejar para la vuelta siguiente. Yo quiero ser como muy concreta, que es lo que me pidieron, ¿no? Por un lado, un buen programa de vivienda es un programa que atiende a todos los niveles de ingreso y con distintos programas. No me puedo focalizar exclusivamente en el alquiler y yo acá voy a hacer un comentario, ¿no? La gente es propietaria de una vivienda porque en países con mala calidad de sistemas de seguridad social, la vivienda es un refugio de valor para mi vejez, es una herencia para mis hijos, tiene un montón de connotaciones que por ahí en otros países de Europa, en donde el estado de bienestar provee un montón de otras cosas, la gente, yo tengo una amiga que vive en Suiza y en el cantón le ofrecieron que la vivienda en la cual vivía, si querían hacerse propietarios de ella. Y nada, nadie quiso, todos querían seguir alquilando porque no tienen problema, porque es la forma de vivir. Entonces hay que ser muy cautos con todo eso. Pero sí un programa de alquiler, digamos, porque cuando yo hablo de una política de vivienda amplia, estoy hablando del sistema financiero y sistema de crédito que atiende a aquellos que tienen capacidad de pago, estoy hablando de aquellos que tienen alguna capacidad de pago y que hay que ayudarlos o apoyarlos con un subsidio o de alguna otra forma. Estoy hablando también de aquellos de los barrios populares y de qué cosas podemos hacer para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares, la integración, etcétera. Y estoy hablando también de la vivienda en propiedad, la vivienda en alquiler y el mejoramiento de vivienda, que es un tema que acá dijimos, bueno, acceso a la vivienda, pero la verdad es que tenemos que reconocer que ese 10% de población que hoy vive en barrios precarios accede a la vivienda y por eso el censo no nos da tanto déficit de vivienda
vivienda. Cuando uno mira los datos de este censo, lo primero que dice, y yo tuve una reunión con la gente del INDEC, dije, pero ¿qué pasa? El déficit, si lo calculo con la metodología de CEPAL, el déficit de vivienda para Argentina no está en más de un 5%, o sea, una cosa irrisoria. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente construye su vivienda, la construye informalmente, la construye de determinada forma. Entonces, y hay un problema, esas viviendas tienen una muy mala calidad o regular calidad constructiva, entonces también tendríamos que hablar de la política de mejoramiento y cómo llevarla adelante, sobre todo con el tema de cambio climático. Nosotros tenemos la gente que vive en los barrios populares, a las cuales queremos conectar a la red eléctrica, etcétera, pero si no les mejoramos la calidad de su vivienda, probablemente a los 2 días queden afuera de los consumos mínimos establecidos para acceder a una tarifa social. Entonces, un programa de vivienda es una cosa muy completa, política de mejoramiento, de alquiler y de política de vivienda en sí. Ahora, dentro de ese paquete yo quiero decir, bueno, dadas las condiciones de Argentina en este momento, ¿cuáles son las estrategias de corto plazo que podemos implementar? Porque para el largo plazo uno podría decir, mejora la macro, tenemos crédito, el gobierno puede concentrarse exclusivamente en aquellos que tienen más necesidad y a todos los demás los puede atender el mercado. Pero esa no es la situación hoy. Entonces, para Ciudad de Buenos Aires, si pensamos en la demanda, bueno, empecemos a pensar que hay hogares que tienen cierta capacidad de pago, y ustedes lo ponían en la nota conceptual. Yo no soy muy amiga de subsidios a la tasa, porque me parece que generan una cierta distorsión, pero una posibilidad es que el gobierno lance una licitación de que va a subsidiar X cantidad de pesos y que los bancos postulen, y que en función de eso el banco que postula tasa más baja podamos tener un programa de crédito con subsidio de tasa. Sabemos que un hogar hoy necesita, para comprar una vivienda de 45 metros cuadrados con un sueldo promedio en la ciudad de Buenos Aires, necesita 8 años de poner todo su ingreso ahí, no ni salir, ni gastar, ni viajar, ni hacer, ni viajar en colectivo, ni comer. 8 años, lo que implicaría por lo menos 24 años o más de crédito hipotecario. Entonces, pero hay una franja que la podemos resolver de ese modo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos, el crédito hipotecario va a la vivienda usada. Claro. Y en realidad, nosotros lo que tenemos que hacer, y acá viene un punto fundamental, es aumentar la oferta. Vos sos muy descreído, pero el proceso de filtrado existe. Si nosotros tuviéramos un mercado que produce muchísimas viviendas, en realidad aquel que se compra una vivienda nueva de un estrato más alto va a desocupar una de un estrato más bajo, y ese del estrato más bajo va a ir accediendo a eso. Ese proceso de filtrado hacia abajo existe, y existe en muchos países. Entonces, una de las cosas es cómo aumentamos la oferta de vivienda. Nada, dentro de los desarrolladores y todos hoy te dicen la hipoteca divisible, que es la hipoteca para la construcción en el pozo, hay una serie de cosas, garantía de primera pérdida que podría dar el gobierno de la ciudad, garantía de que cubra la diferencia de indexación. O sea, hay muchas cosas dentro del ámbito financiero que se podrían hacer. Ahora, ¿cómo aumentamos la oferta? Yo creo que lo que está ahí es el microcentro. O sea, el microcentro es el lugar donde la pandemia te cambió los precios relativos del suelo y de las unidades. Hoy construir no es rentable, o sea, cuando uno ve, no solo tenemos un problema de capacidad de pago de los hogares, tenemos un problema de rentabilidad de la construcción. Entonces, pero sí, ciertos proyectos de reconversión y con cierta escala, los otros días hablaba, los que están remodelando donde estaba el edificio, donde estaba el gobierno de la ciudad, el edificio del Plata, rentabilidad total con su inversión por la escala y todo. Entonces, a mí lo que me parece es que tenemos dentro, o sea, ahí hay una disponibilidad de inmuebles, hay una disponibilidad de cosas para trabajar tanto en propiedad como en temas de alquiler. Yo creo que puede haber un programa de alquiler social, pero quiero decir que esos programas en general son costosos si hay construcción del Estado, y son para atender a aquellos adultos mayores, a aquellos que realmente no tienen posibilidad de inserción en otras cosas. ¿Cómo aumentamos la oferta de vivienda en alquiler?
Bueno, muchos países de América Latina hoy tienen un montón de tipos de modelos muy interesantes de construcción de vivienda para renta. ¿Cuál es el problema de Argentina? La seguridad jurídica. O sea, si nosotros estamos en péndulos de cambiando la normativa, control de alquileres, no control de alquileres, y yo qué sé, vos estás en Hábitat para la Humanidad. Yo hace varios años tuve una reunión participando en lo que quería hacer Hábitat para la Humanidad, de escalar todo esto. Reunimos a un montón de gente del sector inmobiliario y todo. Y ese fue el comentario. Nos encantaría tener un programa de alquiler, o sea, poder construir más vivienda en alquiler. Es una inversión que en todos los otros países del mundo es rentable. Pero el problema es un problema de inseguridad jurídica, ¿no? Y eso hay que tratarlo porque es muy importante. También hay otros temas que tienen que ver con la institucionalidad que son importantes de hacer. Los permisos en la ciudad de Buenos Aires desalientan a cualquiera, todos van a análisis de una serie de cosas. Bueno, eso también, hoy tenemos inteligencia artificial y podríamos trabajar, esto podría ser un programa de corto plazo de mejorar eso. Podría ser un programa de mejorar el IBC, o sea, no digo que esté mal, lo que digo es cambiarle el sentido en el cual está trabajando para que trabaje más, para que ponga a disposición. Yo creo que ya en algunas cosas suelo público para la construcción, estas cosas que ustedes estaban comentando acá. Entonces, hay un montón de herramientas que en el corto plazo podrían llevarse adelante. Nada, con eso creo que puedo cerrar, me debo estar olvidando de un par de cosas. Espectacular, creo que ha sido uno de los paneles más interesantes y nutritivos de los que hemos hecho hasta ahora, con un montón de propuestas. Voy a hacer una segunda ronda mucho más cortita para que alguien haga algún comentario de réplica o agregar algo más, empezando por Fabio, por favor. Sí, a mí me gusta la idea, me gusta la idea de reaccionar a cosas que se dijeron porque no sé si la cosa parlamentaria de confrontar. Pero se dijeron cosas muy interesantes. Voy a empezar por Juan cuando dice, bueno, cuando en algún momento determinado dice, bueno, ver alternativas público-privada, no es necesario la acción, la intervención estatal tradicional, etcétera. Yo ahí yo pondría en foco el tema de la calidad del Estado. O sea, la capacidad de intervención pública tiene que ver con niveles de legitimidad que está dado por el desgaste de intervenciones anteriores fracasadas, que somos nosotros. No sos vos solo, Juan. Somos nosotros. Entonces, ahí hay un punto, porque darle una herramienta, vos decís, la caja de herramientas, yo la pregunta es, ¿a quién le damos la herramienta? ¿No? Porque la CIRA también es una herramienta. Entonces, claro, el tema es quién agarra la herramienta. Entonces, ahí hay un punto, la política dice, quiero intervenir en un mercado de máxima sensibilidad, entonces tiene que haber algunos mecanismos que garanticen que el que agarre la herramienta sea un tipo que sepa manejar la herramienta. Nosotros, ya se dijo acá, nosotros no podemos dimensionar la tragedia en la que estamos viviendo en la vivienda, porque como fuimos más ricos de lo que somos, y como es un activo que se degrada en mucho tiempo, estamos en tiempo real viendo cómo va a estallar la bomba dentro de 10 o 15 años. O sea, estamos adentro de la bomba. Por eso no nos damos cuenta nada más. Porque la pareja que se armó vive en la piecita del fondo de la casa de los viejos, o viven hacinados 5, donde tenían que haber 3, o la casa se está degradando y no le ponemos ni un mango adentro y aguantamos. Pero estamos viviendo ese proceso, ¿no? A mí me interesó mucho lo que dijo Bárbara, porque a mí me parece que una experiencia como esa puede necesitar un régimen legal específico. La inmobiliaria social puede tener un régimen legal, porque vos imaginate con que solo el 3% de las 100.000 viviendas que están ociosas / vacías confíen en ustedes institucionalmente en esta lógica de lo público y lo pongan ustedes bajo ciertas garantías que tengan legales, la cantidad de movilización que vos podés llegar a generar, digamos. Es un tema que digamos, dando vuelta acá, que puede ser interesante. Nosotros estamos discutiendo, bueno, por supuesto, lo del microcentro, comparto con Cintia, que es una oportunidad, es el lugar inmobiliariamente de la Argentina mejor servido. 5 líneas de subte, espacio verde, valor patrimonial, etcétera, va a ser una locura que solo nos puede pasar a nosotros, ¿no? Ahora, quiero decirle una cosa a Manuel, yo coincido con él de que más allá de lo teórico, que hay que probar, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno prueba con el cuero del otro. Todos nosotros tenemos vivienda.
todos nosotros tenemos ahorros puestos en un lugar, etcétera. Vamos a probar. Sí, hay que probar porque evidentemente no nos podemos quedar quietos frente a una situación que es insatisfactoria. Digamos, no vamos a morirnos en la ciénaga sin intentar hacer algo. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque ahí cuando ella dice la condición propietaria en la Argentina ancla en algo, y ancla en algo muy profundo, porque esa inseguridad jurídica también tuvo que ver sobre, acá se capturaron bonos, se capturaron ahorros, etcétera, y no se expropiaron inmuebles. Y eso también queda en la memoria de la gente, digamos, ¿no? Entonces lo que te quiero decir, sí. ¿Qué inmuebles se expropiaron? No se expropiaron. No se expropiaron. Entonces por eso la gente se queda en inmuebles, ¿entendés? Entonces yo le digo a mi tío que tiene 2 inmuebles, le digo, vendelo y comprá un bono del Estado, y se me empieza a reír ahora hasta Pascua. Vendelo y ponerlo ponerlo en el banco, confía en el banco, ¿entendés? Está claro. Entonces, porque la idea, yo que por edad viví, fui contemporáneo del estalinismo, digamos, la idea de cambiar la cultura a lo martillazo, porque esa cultura está mal, es una idea fallida. Es decir, la gente no es que cree en la propiedad porque, qué equívoco, un equívoco colectivo. La gente cree en la propiedad porque las formas de ahorro alternativo Argentina las destrozó todas. Entonces, sí, coincido con vos, para tener una solución virtuosa para adelante tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo que probablemente centrado más en el alquiler que en la condición propietaria, hasta por la cantidad de recursos disponibles de la familia promedio. Pero vamos a tener que buscar alguna narrativa, hacer una alianza social amplia, pensar instrumentos que amplíen la oferta destinada específicamente a alquilar, generar estímulos al que pone un inmueble en alquiler, etcétera. Y bueno, tiene su nivel de dificultad, pero es por ahí, digamos, ¿no? Juan. La primera reacción que me parece muy importante, ahora está más de moda, yo me acuerdo cuando estaba en el IBC lo decía, no hay ningún tipo de política de vivienda con nivel de inflación alto y macro desordenada. Claro. Y eso está bueno volver a decirlo, Cintia lo trajo, me parece importante remarcarlo, porque todo lo que estamos hablando acá es maravilloso, necesita inflación baja y macro ordenada. Si eso está desordenado, no tenemos chance, por eso estamos así también, ¿no? Porque venimos de demasiados años digamos, lo que ha fallado más allá de la política de la ciudad es la macro argentina. Y creo que es relevante decirlo para ser serios en las intervenciones. Segundo, y también en línea con lo que decía Cintia, yo lo dije la pasada, para ser más concreto, definitivamente hay que rediseñar el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros cuando nos tocó gestionarlo lo dimos vuelta para hacer lo que queríamos hacer, que era integración social urbana, y cambiamos todo el organigrama, toda la forma de organizarlo, los procesos administrativos, y para eso sirvió. A mí no me gusta hablar tanto del pasado, pero Buenos Aires tiene el programa de integración social urbana más ambicioso de los últimos 30 años de cualquier país de Latinoamérica. Nadie nos llega ni a los talones en lo que es Rodrigo Bueno, Fraga, la 20, la 31, y tiene consenso salvo el gobierno actual, pero que ni siquiera lo rompe igual, porque reconoce que puede ser que no haga más nada, pero no va en contra de los procesos en sí mismos. Ahora, para hacer política de vivienda a escala definitivamente tiene que ser rediseñado, y para mí hay que mirar mucho París Habitat como organismo que juega bien en lo público-privado. La tierra que tiene el IBC debería ser parte de un fondo de garantías que permita hacer muchas más cosas, además de ser tierra en sí mismo que permita construir. Hay que animarse a trabajar con una línea que el Instituto trabajó con las cooperativas en el marco de la Ley 341 individual y colectiva, pero sobre todo la colectiva, que tenía algo virtuoso que después se perdió, porque estaba armado para un país sin inflación, pero era un esquema ahí que podía ser positivo, o con ejemplos como el que trajo Bárbara. Ahí definitivamente para mí hay una línea de la cual hay que tirar, porque rediseñando el organismo de intervención se puede lograr mucho. Y después un comentario final de por qué es relevante la vivienda, que hoy empieza a tener un poquito de prensa, cosa que no pasaba hace un tiempo. La política educativa y la política de salud, en la medida que vos tengas viviendas chotas, no sirven de una mierda. Porque el chico o la chica que vive en una vivienda hacinada en Rodrigo Bueno, aunque le arme la mejor escuela del mundo, si cada vez que llueve se inunda, si cada vez que matan a alguien en el barrio no puede ir a la escuela porque la madre tiene miedo y pasa seguido porque no hay seguridad, que tiene que ver también con el hábitat, no con la vivienda propiamente dicha, pero sí con la integración social urbana, si cada vez que toma agua, el agua no está seguro que sea potable, ese pibe después no llega.
Y ni te digo en términos de salud. Déjame sumarte, Juan y Cintia, algo de lo que no se habló, a raíz de esto que decís vos, que es el tema de derechos de propiedad. Porque también ahí hay evidencia, bastante evidencia, alguna de trabajo que hicieron ustedes en Ditela, para acá, para Argentina, que muestra que... que ese es solamente comentario y tengo un micrófono, así que no te preocupes. Solamente agregar un elemento más que no había aparecido, que es el tema de derechos de propiedad, que genera un comportamiento distinto respecto a la propiedad donde vos estás viviendo cuando tenés derecho a propiedad sobre esa vivienda, y algunos de esos impactos también derraman en educación y en otras variables. Sí, en la medida en que la seguridad de la tenencia tenga algunas condiciones mínimas también, pero definitivamente, y en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas viviendas que no tienen seguridad de la tenencia que podrían tenerla y que ya tienen esas condiciones básicas. Con lo cual, digo, para cerrar, sí, creo que está bueno volver a poner en valor la relevancia de tener una macroeconomía ordenada, el cuidado con el cual hay que entrarle a esto. Ninguna de las herramientas que dijimos solo resuelve y es fácil en eso yo sí creo que hay que ser humilde desde el gobierno. Sí creo que la capacidad de transformación de un equipo de gestión que quiere transformar es enorme. Y con una macro más o menos ordenada, la Ciudad de Buenos Aires puede tener una política de vivienda en un periodo de gobierno que genere impacto. No vas a resolver todo el problema en 4 años, pero sí podés dar vuelta la tendencia, ¿eh? Eso sí estoy seguro. Pese a que la institucionalidad sea chota, pese a que no haya confianza ahora y demás, si tenés voluntad política, si tenés audacia y si le pones mucho foco a gestionar bien lo que quieras gestionar, se puede revertir esa tendencia, y esa es la esperanza, creo, que sobre la cual tenemos que construir. Bárbaro. ¿Cintia? Sí, yo quiero, por un lado, desmistificar algunas cosas. Yo soy una de las impulsoras del uso de instrumentos de financiamiento base suelo en toda Argentina, trabajo con un montón de municipios y todo eso. Pero la zonificación inclusiva es un instrumento, que es lo que hablaban, que los constructores tengan, desarrolladores pongan un porcentaje de vivienda que sea asequible. En muchos países del mundo, en Massachusetts todo el estado tiene, pero requieren de un mercado inmobiliario muy dinámico, por un lado. Y por el otro lado, no te mueven el amperímetro en la cantidad de unidades, en el sentido de que te van a construir, de este edificio vas a tener una, de este edificio vas a tener 2, o sea que en realidad en los países que lo están implementando, sí, ellos lo tienen, muchas veces es vivienda en alquiler, es un stock de vivienda que tenés constantemente en alquiler, pero no te resuelve el problema de déficit de vivienda, ni mucho menos. Entonces, eso es un punto. Me parece que cuando uno piensa estos instrumentos, está bueno entender cuáles son las limitaciones, cuáles son los beneficios y cuáles son las limitaciones. El tema de control de alquiler, ¿no? O algún tipo de política para poner en el mercado o movilizar los inmuebles vacantes. Yo quiero decirles, yo hace un par de años hice un análisis con el censo del 2010 y me daba que el porcentaje de unidades vacantes era friccional, y hoy en día CIPEC está trabajando en un estudio y en realidad lo que están encontrando es que la mayoría es... Claro, pero que la mayoría de las propiedades son las que tienen problemas dominiales, problemas de sucesión y ese tipo de cosas. No es esta creencia que tenemos que la gente se construye vivienda y se las tiene ahí desocupadas esperando que suban. En realidad no tiene tanto sentido. Tampoco esperan que suba porque las propiedades vienen bajando más que subiendo durante muchísimo tiempo. Entonces, de vuelta, poner las cosas en contexto. Y hay que ser muy cuidadoso porque en el ejemplo de Nueva York no es el mejor ejemplo, porque eso hace que los precios de los... Primero, las viviendas que están en control de alquiler son viviendas que se deterioran muy pronto, porque no tienen mantenimiento, porque no pueden pagar el costo del mantenimiento y todo. Entonces, estudiar, yo creo que está bueno mirar ejemplos de otros lugares, pero entender cuáles son las restricciones propias que tenemos acá para poder entender y ver cómo implementar todo eso. Y con respecto a los derechos de propiedad y la urbanización de barrios y todo eso, yo creo que lo primero es la infraestructura, o sea, sin lugar a dudas, y lo que más la gente más valora. Después podemos pensar en los procesos de integración, de títulos de propiedad. Hay que resolver un tema que no es menor, que
que es el tema de todos los inquilinos que están en viviendas Barrio 31 y todos esos barrios, a quien le damos el título de propiedad. No es una discusión menor, y ahí sí creo que vale la pena tratar de ver si no podríamos trabajar con instrumentos que separen la propiedad del suelo de la propiedad de la vivienda, ¿no? El derecho de superficie o algún instrumento de ese tipo que permitan que vos vas a ser propietario de tu vivienda por 70 años o no sé cuántos, que es lo que te da, pero que es más que suficiente y la podés vender, podés hacer todo lo que quieras, pero el suelo sigue siendo público. O sea, me parece que valdría la pena ponernos más innovadores en pensar eso. Creo que y un tema que estaba en la nota conceptual y que sí adhiero, es Buenos Aires tiene que hacer un revalúo y actualizar su impuesto a la propiedad y volverlo más progresivo también. Y creo que es una medida que no es tan difícil. O sea, yo sé, a la gente no le gusta que le suban los impuestos, pero si el proceso va acompañado de mejorar la progresividad, me parece que podría ser algo que también se podría llevar adelante. Manuel, dale. No, primero rescatar una cosa que dijo Fabio respecto de que esta es una crisis que se nos va a abrir encima en 10, 15 años. Y yo vengo usando una imagen que me parece que hace juego en la idea de Fabio, que nosotros no estamos consumiendo nuestro stock habitacional, así como no estamos, el bono habitacional, así como nos comemos el bono demográfico, no estamos comiendo, estamos velando o duelando la última generación de propietarios, ¿no? Claro. Y que probablemente la crisis de vivienda no tenga la agudeza que tiene en otros países del mundo es porque siempre está la tía que te presta el departamento que dejó. De hecho, el 50% de los alquileres de la Ciudad de Buenos Aires se hacen por fuera del mercado, en las redes familiares. Es decir, el amortiguador de la crisis de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, y por eso no es el tema principal de la discusión política, tiene que ver que todavía las redes familiares te proveen alguna solución de alguna manera. Lo del microcentro que trajiste, que comparto, no solo lo comparto, sino que presenté un proyecto de ley en plena pandemia para que haya una política muy agresiva de residencialización del microcentro. El fracaso estrepitoso de ese proyecto, ese programa de reconversión del microcentro, tiene que ver con que no alcanza con que haya más oferta. Porque lo que hizo el gobierno de Larreta fue un conjunto de incentivos sin ninguna condicionalidad para que haya inversiones de reconversión. ¿Y qué se produjo ahí? Departamentos para Airbnb. O sea, le diste un montón de beneficios, invertiste un montón de gasto tributario, recursos tributarios, y el privado, con total razón y justicia, hizo de edificios enteros dedicados a Airbnb. Tenías o sea, ley de alquileres. Tenías ley de alquileres. Vos decís que fue porque la ley de alquileres. Bueno. Pero digo, hay que trabajar sobre qué tipo de oferta se produce. Yo, la teoría de la filtración, vos debes tener datos, información, etcétera. Yo justo con Max, que está ahí enfrente, que es un urbanista, leímos un paper de Minneapolis que desarma toda la teoría de la filtración. Dice que cuando producís vivienda suntuosa, el segmento beneficiado es el inmediatamente anterior de vivienda de lujo. Después te lo voy a compartir porque me parece interesante, porque evidentemente yo en este caso... Y lo otro que un ejemplo muy concreto de una política que fue muy bien intencionada, que orientada a producir una oferta, que es una pésima política de vivienda, fue, no sé si ubican el barrio olímpico, sí, que se construyó, 1.100 departamentos, que se entregaron con bombos y platillos a, creo que policías y docentes, con crédito subsidiado. Les invito a hacer el ejercicio de agarrar en Mercado Libre, Argenprop y Zona Prop y pongan departamentos Barrio Olímpico. Esto es en lo que terminó la inversión pública. Barrio Olímpico, departamento, 2 ambientes, $80.000. Dúplex, 4 departamentos con balcón, Barrio Olímpico, $150.000. Todo esto que fue una política de vivienda en propiedad, para entrar en propiedad, terminó en el mercado tal cual funciona el resto del mercado. Es decir, el Estado de la ciudad hizo una inversión fenomenal. Construyó 1.100 departamentos, que no es algo fácil de hacer, en una tierra hermosa, porque es una tierra que permite incluso espacios públicos, verdes, etcétera. Eso terminó a los 2 años, todo puesto en Mercado Libre, en Zona Prop y en Argenprop, a precio de mercado, y por supuesto para la familia beneficiaria eso fue espectacular. Pagaste $60.000, te diste vuelta al año, lo vendiste a $150.000. Eso es una pésima política de vivienda, como fue pésimo el programa de reconversión del microcentro que terminó, lo único que se hizo es de edificios de Airbnb. O sea, hay que condicionar al mercado, hay que orientar la oferta privada.
Esta idea de que va a construir, vamos a resolver el problema, no funciona. En la ciudad de Buenos Aires no funcionó. En el caso del microcentro y en el caso del barrio olímpico. Bárbara. Bueno, un poco para cerrar, concluir, ¿no? Por un lado me parece que queda claro de parte de todos y es como un poco el espíritu que tiene Hábitat para la Humanidad, ejemplificar y dar muestra del rol central que tiene la vivienda en la vida de las personas. O sea, cómo es catalizador, como se decía recién, de otros derechos. Si yo no tengo una vivienda adecuada, no puedo educarme, no puedo afrontar un proyecto de vida, no puedo, digamos, pensar en otra cosa que no sea cómo resuelvo mi situación habitacional. Y acá no estoy diciendo una vivienda en propiedad, sino una vivienda segura, donde yo sepa que todos los días voy a poder volver a dormir y que no estoy corriendo con la posibilidad de que me desalojen o de que me suban el precio de una manera ilógica que no lo voy a poder afrontar. Sí creo, como dijo Manu antes, nosotros estamos, o sea, con la parte crediticia o la vivienda propia. Sí es cierto que ninguna de las cosas, ni tampoco obviamente lo que yo traje, es una solución integral a la problemática de la vivienda. Hay muchas políticas que se tienen que tomar según los distintos segmentos de la población, está claro. Sí creo que buscar la lógica o la política de vivienda en propiedad nos ha hecho, y es en lo que venimos, en lo que viene tratando de trabajar, como dijo Manu antes, el Estado corriendo muy por detrás del problema. O sea, queremos ir a la vivienda en propiedad, entregar llave en mano y cada vez está más lejos la posibilitativo de las viviendas, que supera enormemente el déficit cuantitativo. Es decir, no tenemos que tirar abajo y construir viviendas nuevas, sino que tenemos que mejorar el stock de viviendas que hoy existe, y eso es algo que desde Hábitat llevamos adelante en barrios populares, en distintos espacios, que nos permite justamente resolver el problema del déficit cuantitativo y dar una solución a mayor escala. Y puntualmente, con respecto al tema del alquiler, para mí lo que es muy interesante respecto de la propuesta que les traje, que tiene que ver fuertemente con la generación de stock de vivienda, con traer nuevos inmuebles al mercado, que tiene que ver con cómo incidimos en ese mercado sin generar regulaciones. Las regulaciones, como decían antes, nos quisimos meter a tocar la bomba y nos estalló. Ahora, ¿cómo incidimos en ese mercado? ¿Cómo el Estado puede incidir en los precios de los alquileres, en las relaciones de alquileres, sin hacer una normativa que te saque todos los, o que desconozca la idiosincrasia de la Argentina y en la reserva de valor que tienen las propiedades? Y es sin duda generando o estimulando más oferta. Y esa oferta tiene que ver con lo que yo les traía antes, que tiene que ver con mejorar los inmuebles que hoy en día no están en alquiler porque están deteriorados. Es caro, es más caro a veces que incluso hasta construir de cero. Hay mucho que tiene que ver con lo que decía Cintia antes, como les decía, las sucesiones, las cuestiones jurídicas que hacen que esos inmuebles no estén en el mercado. Hay que trabajarlo. O sea, son inmuebles que sí, hoy en día están vacíos porque o nadie los quiere alquilar porque están completamente deteriorados y sus propietarios no los pueden poner en valor, o no los pueden poner en el mercado porque justamente tienen una limitación jurídica. Y hay una cuestión que es la que nosotros estamos como trabajando fuertemente ahora en este modelo que estamos generando, que es ¿cómo le generamos la garantía al propietario? Porque tenemos que generar la oferta. Ahí está el bache. La demanda existe, o sea, todo el mundo necesita un departamento para alquilar. Ahora, ¿qué oferta estamos generando? ¿Cómo podemos generar esa oferta? Y esa generación de oferta es la que nos va a incidir en el mercado de alquiler. Y bueno, la verdad que nosotros, le digo, no tenemos la receta mágica porque hay muchos componentes dentro de la inmobiliaria social que todavía tenemos que resolver y en lo que necesitamos generación de aliados, pero sí estamos pensando en esa cuestión de cómo generamos ese nuevo stock, y estoy segura que, por ejemplo, el modelo del microcentro tiene un montón para ofrecer. Sí les digo, ahí como un poco el debate que se me genera es el mejoramiento de una planta libre para generar unidades funcionales es caro, entonces ahí es donde es como cómo revertimos esa situación sin que venga un privado, te construya y te haga Airbnb, y hay que tener obviamente políticas y intervenciones del Estado dentro de esas iniciativas. Pero como dijo Cintia antes, las familias resuelven su situación habitacional. Hay mucha gente viviendo en la calle, pero también hay mucha gente viviendo en pésimas condiciones que son mejorables de una manera mucho más barata, si se quiere, que pensar en entregarle a la persona la vivienda de la propiedad. Entonces, en definitiva,
Yo la verdad que estoy muy entusiasmada con el proyecto de inmobiliaria social, como le dije, tiene muchas dificultades, no sé si dificultades, pero interrogantes de cómo lo vamos a hacer funcionar, pero bueno, nos dirigimos a esa necesidad de generar más stock y de atravesar o de traer esta cuestión del alquiler más presente a la política habitacional. Gracias, Bárbara. Tenemos lugar para unas 3 preguntas. Sí, sí, Cintia, por supuesto, claro. Sí, sí, sí. lo- Yo hay una cosa que quiero comentar. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad central de un área metropolitana muy grande, con una gran desigualdad dentro de la región. Y yo muchas veces digo, un poco en chiste, un poco en serio, que una política de vivienda muy exitosa de la ciudad central, en el corto plazo está muy bien, pero en el mediano y largo plazo, si no se hace algo a nivel metropolitano, absolutamente. es un problema. O sea que eso también me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver, creo que con Fabio habíamos charlado, después no lo dijiste, Fabio, en la presentación, pero habíamos tenido esa conversación de la importancia de pensar la política pública en el área metropolitana y no solamente de pensarla acotada a la ciudad por los derrames obvios que tiene muchos de los problemas. Me acuerdo, hay una serie de investigaciones que muestran, por ejemplo, seguridad en las ciudades y que muestran que la delincuencia en realidad con cámaras no se reduce, sino que se va al barrio de al lado donde no tienen las cámaras. Entonces, el efecto del derrame es un efecto que hay que tener presente. Un comentario sobre eso mínimo. Agarrar el micrófono así. Una conversación con un funcionario de educación de la ciudad del tiempo de Horacio y con el tema de las vacantes en el nivel inicial. Que ahora no es un problema porque cayó la natalidad, Claro, no tenemos claro. hijos y no sobran. Pero decía, no, bueno, yo venía muy seteado de la pelea en la legislatura diciendo, faltan 20.000 vacantes. Me dice, no, hermano, faltan infinitas vacantes. Porque yo empiezo a armar oferta pública de jardín. viene ¿No? el conurbano. Claro. O sea, es infinita la demanda es potencialmente infinita. Un solo comentario mientras ordenamos el tema de las preguntas. Tenemos lugar para 3 preguntas. O sea, hay un tema importante en el timing entre la infraestructura pública y el derecho de propiedad. Que no tengo tiempo, después si hay alguna pregunta, tengo tiempo de desarrollarlo, hago algún aporte. Pero no es trivial, digamos, tiene que llegar primero el derecho de propiedad y después la infraestructura, y no la infraestructura primero el derecho de propiedad después. Sí, bueno, está bien, pero quiero decir, hay que ordenar primero el derecho de propiedad sobre la tierra porque si no después se te hace mucho más costoso hacerlo. Es decir, el derecho de propiedad, por supuesto, hay que pagarlo. Entonces, una vez que vos ordenás el derecho de propiedad y la persona tiene ese derecho de propiedad, empieza a pagarlo con algún esquema, si primero va a la infraestructura, ese derecho de propiedad es mucho más difícil de acceder y genera incentivos además para que vaya mucha más gente al lugar y genera problemas de incentivos en el corto plazo. Tenemos 3 preguntas, entonces, vamos a empezar acá. ¿Qué tal? Soy Matías. Yo quería preguntar algo que apenas se mencionó ahí, que esto mencionaste vos, tema de impuestos, que fue ahí un toque nomás. Yo creo que, personalmente, el impuesto que tenemos en Cava, el AB, el inmobiliario, no funciona. No es en el sentido de solamente hacerlo progresivo, sino que ya está mal armado para mí. ¿Por qué? Porque ustedes ya deben saber, pero los que no saben, el impuesto inmobiliario ABL se constituye en base a valorar la vivienda y el terreno. Ahora yo pregunto por qué ese impuesto es así. Si lo que más importa es el terreno en sí. Por ejemplo, estamos penalizando a la persona que vive un edificio, que vive un departamento y que está enfrente, que es un estacionamiento, pagan menos o el mismo cantidad de impuestos, pero no trae el mismo beneficio para la ciudad. Es un muy buen comentario y la verdad es que eso no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en la mayor parte de las ciudades del mundo, cuando sabemos que el impuesto más progresivo es el impuesto que es netamente suelo, pero como tenían hasta hace muy poco problemas para evaluar cuánto valía el suelo y cuánto imputaban el precio de la construcción al valor del suelo. Hoy hay nuevas empresas, no sé si hay en Argentina, pero sí hay en Estados Unidos, que están trabajando a través de inteligencia artificial en cómo mejorar estas valuaciones de suelo y en varias ciudades de Estados Unidos están empezando a propiciar mejorar, digamos, cómo es el avalúo, ¿no?, de este tipo de impuestos a partir del uso de inteligencia artificial que permita cobrar un impuesto con una base suelo mucho más importante, que es el más progresivo de todos, ¿no? ¿Alguna más? Sí, allá. Una pregunta para cualquiera que quiera responder. Yo le comenté a Barbie, a mí me gusta mucho las políticas públicas que implementa el mundo para solucionar un problema. Por ejemplo, me encantó Angela
ella hizo como una baja de ¿ustedes consideran que es factible en Argentina hacer esa política pública de difusión? ¿Me pasaste el micrófono? No, ahí Fabio dijo una cosa muy importante que es el problema reputacional del Estado argentino, o del Estado en general en la Argentina. Claro. Pero hoy, por ejemplo, el metro cuadrado en el microcentro está a 400, 500 dólares el metro cuadrado en el microcentro. Un estado con buena reputación perfectamente podría hacer un excelente negocio comprando todo el microcentro, ¿no? Para hacerse un stock de metros cuadrados para eventualmente convertirlo en alquileres protegidos. Sería una gran política del gobierno de la ciudad endeudarse en dólares para comprar metros cuadrados en microcentros. Están regalados. Hoy el metro cuadrado está en 500, el metro cuadrado está en 500 dólares. El metro. Sí, pero no quiero empiojarla. Pero empiojala, que esa es la idea. No, porque aceptaríamos que si mañana baja el precio de la hacienda, el Estado salga a comprar la hacienda para sostener el precio. O sea, el punto, lo quiere aprovechar. Bueno, claro. Pues, lo que digo, está el tema reputacional por un lado, está el tema de la legitimidad para intervenir, para no intervenir por el otro, el volumen de intervención. Yo creo que está muy alineado con la tradición política de su partido, lo que hizo Angela Merkel. Lo que hizo Angela Merkel en Alemania no es disruptivo, digamos, en la lógica de lo que siempre hizo el CDU en Alemania. Ahora, yo acá sí voy a tomar lo que dice Manuel. 14.500 se me escapa de la cabeza. Algo hay que hacer. Nosotros no podemos dejar que el microcentro se derrumbe sin hacer nada a 500 dólares el metro cuadrado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sería una cosa que sale de esta conversación es que de brazo cruzado no nos podemos quedar. Digamos, y hay que pensar y hay oportunidades. Es una oportunidad. Tenés por ejemplo, hay mucha población joven que no tiene posibilidad de acceso a la vivienda, pero tenés universidades, tenés una serie de equipamientos súper importantes. Entonces, tu programa para jóvenes, de vivienda para jóvenes, debería estar, por ejemplo, en el microcentro. Sí, igual ahí somos una cosa que es que lamentablemente a contramarcha de lo que sucede en las ciudades como Berlín y otras ciudades europeas, en donde el Estado activamente compra propiedades. Históricamente, la ciudad de Buenos Aires se rematan las propiedades, el Estado se deshace de los bienes públicos. Y herencias vacantes, como también hay bienes de la ciudad que digamos, el Estado tiene, que en lugar de pensar en una política de provisión de vivienda pública y de incidencia en el mercado, como es el caso que vos mencionás, que yo recién estaba comentando, se las vende, las remata. Y una cosa más que quería aportar, que es, también pensemos que el microcentro en sí mismo, obviamente, pero también todas esas viviendas que hoy en día están vacías, subutilizadas o como sea que las pensemos, tienen una enorme afectación urbana en la ciudad. O sea, tener una vivienda tapiada, tener casas que impacta en la seguridad de la zona, impacta en el valor comercial de la zona, o sea, todo está como vinculado. Entonces, tener una política de vivienda también es tener una política urbana. Dale. Una reflexión sobre las polillas. No soy un especialista, soy una persona de la calle. Pero hablamos de caja de herramientas. Yo les dejo una. ¿Qué? Leasing. Ver la posibilidad del leasing. Circunstanciarlo como ustedes quieran, pero leasing. Como decía la profesora, alquilar. Pero cuando uno va alquilando, va adquiriendo la propiedad. Un alquiler de 20, de 30 años, la última cuota del alquiler es propietario. Vincular alquiler y propiedad, leasing, como una herramienta más. Después, la ciudad de Buenos Aires se ha tenido suerte. La población de la ciudad de Buenos Aires está relativamente estable desde hace 15, 20 años. Desde hace 60. Y no es suerte, es desde la ley de alquiler del peronismo, para ser más preciso, pero no quiero pinchar acá el globo. 3 millones de personas. Sí. Y ha aumentado la gente que vive en viviendas precarias. Es decir, que se ha ido para atrás. Es la realidad. Desgraciadamente, si existe la misma cantidad de gente que duerme y la precarización subió, se ha ido para atrás. Y
como última una reflexión, lo que ustedes han dicho. La vivienda es condición para todo lo otro, pero la vivienda, queriendo solucionar solamente el problema de la vivienda, no se logra. Es decir, la vivienda tiene que estar circunstanciada, con planeamiento urbano, con un cierto, ¿cómo decirlo?, relevamiento o prospección demográfica. Es decir, ¿para qué colectivo hablamos? ¿Para cuánta gente? ¿Cuánta gente necesita vivienda? ¿3 millones, 4 millones, 5 millones? Por eso decía, con la población estable creció la precarización. Es un dato a tener en cuenta. Son reflexiones, ojalá que alguna punta pueda salir. Gracias. Te agradezco. Voy a tomar una pregunta de Violeta, voy a hacer un solo comentario. Me parece muy importante lo que dijo Manuel más temprano en ese sentido. No pensemos el acceso a la vivienda solamente como el acceso al propietario de la vivienda. El acceso a la vivienda, por ahí muchas de las políticas públicas pueden apuntar a que haya más oferta de alquileres, de viviendas en alquiler, y eso también es acceso a la vivienda. Violeta. Recién, Juan, al principio decías que fundamentalmente lo que faltaba era voluntad política para poner el tema en agenda. ¿Creen, y ahora que se habla tanto de la caída de la natalidad, que es un tema también que la posibilidad de no hacer una vivienda, de no poder planificar también una vivienda, puede hacer que esta discusión acelere los tiempos en la política? Porque todos los partidos están manifestando la preocupación con la caída de la tasa de natalidad. Digo, hay una correlación ahí que, no sé, para Manuel. Yo veo que el tema ahora, en términos netamente políticos, está mucho más de moda de lo que estaba hace 5 años. El acceso a la vivienda para las clases medias. La integración urbana al revés, digamos. Hace 5 años era tema relevante, hoy no le importa a nadie y no se pone plata y no pasa nada, digamos. Y la gente se está muriendo, literal. En la ciudad de Buenos Aires hay una base razonable, si se quiere, y la inversión de los últimos años tiene impacto, pero en el resto de Argentina es alarmante lo que está pasando. Volviendo al tema de vivienda en general, mi impresión es que por el empeoramiento de las condiciones que describían los números que veíamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el aumento de inquilinos versus lo que era propietarios, más allá de si después es resoluble o no, cada vez más gente alquila versus cuando antes tenían la chance de ser propietario. Eso ha generado que sea un tema mucho más relevante hoy de agenda, y sí veo a todos los políticos hablando de esto. Con lo cual, mi impresión, hay una oportunidad, el tema ya está en agenda. El tema de la voluntad política, parte de lo que tiene es que, a diferencia de otras cosas, es muy difícil tener escala en esto. O sea, vas a enterrar un montón de plata y vas a mover la vara un poco, y por ahí podés tener una tendencia que dé fruto en el largo plazo, pero no, en 2 años no tenés resultado en tema de vivienda. Por eso digo que hay que tener decisión política. Y lo que yo creo también, y con esto termino, decisión política no es equivalente a decir, bueno, vamos a venir a construir, aunque las ponga en alquiler, pero si viene el Estado y dice voy a construir esta cantidad de vivienda, nunca llegás con eso solo. O sea, es realmente un problema que tiene una dimensión de inversión estatal y de incentivos al sector privado para producir. O sea, es real para mí, no tenemos que pensar una cosa o la otra. Y creo que es parte del error. O sea, vos podés generar incentivos para que se desarrollen muchas viviendas más y se construya mucho en los corredores donde se genera naturalmente, si se quiere, y eso es necesario. Y también puede invertir mucha plata en construir en algunos lugares. Yo sí creo, como dice Manu, que parte de lo que la ciudad de Buenos Aires se haga en metros cuadrados debería estar orientado al alquiler también, incluso en los procesos de integración social urbana. Nosotros en un momento no lo podíamos hacer, ahora no lo podíamos hacer. No lo hicimos, creo yo que no hubiera dado el contexto social con los mismos barrios. Hoy sí, y me parece que ahí puede haber algo que es para revisar y para mirar. Y formalizar lo que ya existe, aparte. Yo, con lo que vos dijiste, creo que el político que consiga mejorar el acceso a la vivienda gana las elecciones indefinidamente. O sea, es el gran desafío, ¿no? Y si es con financiamiento, vos pagás un crédito por mucho tiempo y todo eso. O sea que es el tema, ¿no? Que me parece que es central. Así que el tema es encontrarle la vuelta a todo eso, ¿no? Tomás, ¿tenés una pregunta? No, sí, yo quería hacer una consulta, en realidad también pensar un poco, porque recién decía Fabio que el microcentro es un problema quizás de la ciudad, pero en realidad también pasa en otras ciudades del mundo. Digo, San Pablo, por ejemplo, el caso del microcentro es más desastroso que el de la ciudad de Buenos Aires, mucho más grave. Y creo que quizás en la conversación hicimos mucho foco en el concepto habitacional, pero no en el hábitat. Digo, porque creo que en el microcentro hay un problema también de el contexto
urbano para cuál fue creado en su momento el microcentro como una fuente de trabajo y hoy no necesariamente como una fuente de vida. Y cuando digo fuente de vida, digo acceso a servicios culturales, educativos, sanitarios. Digo, si ahí ustedes creen que también hay que, me parece a mí que en realidad deberíamos de pensar el concepto de forma integral, no solo en el concepto de vivienda, sino en el concepto de crear ciudad, que creo que el microcentro fue perdiendo esa vitalidad. En su momento, en la gestión de Horacio, estuvo la ley microcentro con la intención de repensar estas cosas. Del 2023 en adelante se eliminaron un montón de esos beneficios, pero bueno, me parece que quizás no tocamos a ese tema y hace mucho lo que el mercado resuelve, ¿no? Sí, pero en ese caso, si le pones gente a vivir, ya está. Porque tenés rápido, tenés conexión con cualquier... Es el punto de la ciudad más conectado con cualquier lugar. Y lo tiene que es caro reconvertir, digamos, ¿no? No, por eso digo, si resolvés el tema vivienda, en ese caso, en líneas generales es verdad lo que vos decís. Cuando vos pensás en densificar la punta de un subte, claramente tenés que pensar todas estas dimensiones que tenés. Cuando pensás en el sur de la ciudad de Buenos Aires, tenés que pensar a fondo lo que estás diciendo. En el caso del microcentro, lo cultural, lo urbano, lo educativo, digamos, la salud, incluso el acceso al espacio verde, aparece y rápido y está ahí a mano. Lo que no está es que no hay 3 departamentos para vivir, digamos. Pásale a Fabio, por favor. Mirá, Tomás, no sé dónde se me fue Tomás. Ahí está. Pero pensá que esta ciudad en los últimos 30 años reconvirtió Puerto Madero. Que tenía, o sea, si vos pensás, eran unos docks llenos de rata y se transformó en un distrito de lujo, porque... No me gusta, no es que digo que yo me gusta, que no me gusta, pero las cosas que hay que hacer en microcentros son mucho más chicas de las que se hicieron para reconvertir Puerto Madero, que más allá de que me guste o no me guste a mí, es un éxito urbano en términos de usabilidad, ocupación, etcétera, etcétera, y es mucho mejor que lo preexistente. Lo que quiero decir, hay lugares de la ciudad, si uno se pone a pensar, los corrales de Matadero, es decir, bueno, estamos a 1,5 kilómetros de extender la línea E y los corrales de Matadero podrían ser un distrito joven conectado con el microcentro espectacular si tomáramos la decisión política, ¿no? 1,5 kilómetros. Y tenés 20 hectáreas disponibles. Acomodás un poco la situación en Chacarita, que no se precisan las 75 hectáreas para cementerio y todo el mundo sabe que no se precisan porque la gente crema y podría hacerse, y estás en un lugar espectacular donde tiene subte, etcétera. El microcentro, efectivamente, si una persona entra a una oficina y tiene que invertir $20.000 para refuncionalizarlo, es mucha plata. Ahí hay un montón de personas que para transformar un activo que hoy vale $80.000 en uno que valga 150 a partir de una usabilidad del entorno, invertir 20, diría, bueno, eso es un negocio. Nosotros también tenemos que acercar esas posibilidades, digamos, si para algo sirve la reflexión económica, es para ver esas brechas y ver cómo uno las cierra. Y el término de utilidad social y económica puede explotar el microcentro. No solo eso, sino que creo que también hay que revisar la normativa con la cual se dan estas renovaciones de las viviendas, que hay que flexibilizarlas porque no pueden cumplir fácilmente con todo lo otro, y eso todavía no está pensado. Yo lo que quiero decir es, a mí me llama un poco no me llama la atención, pero creo que es importante señalar que hay un desafío muy grande para la ciudad de Buenos Aires y que cuando uno lo pone en el contexto del país, vos decías el resto del país un desastre, pero yo hoy veo gobiernos subnacionales que están siendo mucho más... vos lo decías en vez de... Pero yo veo hoy gobiernos subnacionales que están siendo mucho más innovadores y planteando propuestas mucho más innovadoras, justamente porque tienen que responder a las demandas de su población, no pueden decir, no, el gobierno nacional no me gira más fondos y no tengo más nada que hacer. Y me parece que en la ciudad de Buenos Aires nos está faltando ese dinamismo para poder innovar con lo que tenemos, con la situación de contexto que tenemos, para poder ir destrabando algunas cosas, ¿no? Me das un buen pie, Cintia, para hacer un cierre. Me parece... ¿Vos querés hacer un comentario? No. Me parece que es uno de los paneles más interesantes que nos tocó hacer. Primero porque evidentemente metimos el dedo en un lugar donde hay un problema. Hay un problema de la accesibilidad de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Con Fabio lo habíamos charlado en la previa y surgió después de vuelta acá que hay un problema agravado que puede dar una respuesta a tu planteo de recién, Cintia, que tiene que ver con que no se puede pensar la política pública del acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires desconectada del resto del conurbano. Toda la política de transporte también está conectada, estamos todavía discutiendo quién paga los subsidios de la línea de transporte de la ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires recibe 3 millones de habitantes y nosotros tenemos un sesgo hacia pensar la política de vivienda pensando en el porteño, pero en una de esas, estos derrames que decías vos, yo charlando con algunos desarrolladores en la semana, me decían que hay muchos lugares, como por ejemplo Mataderos, que mencionaste vos recién, que aunque no tenga accesibilidad directa, tiene más accesibilidad que la que tiene Lanús, y por ahí tiene un montón de gente que está viviendo en el conurbano, que con buenos desarrollos, oportunidades de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no estén tan conectados como uno idealmente lo pensaría para un porteño que se vaya a vivir ahí, alguien del conurbano sí se va. Entonces pensar el área metropolitana es una solución, y lo último que me parece que fue el emergente más claro de acá, son 2 comentarios finales. El primero es que acceso a la vivienda no es solamente acceso a ser propietario de la vivienda. Es verdad que esto que decía Fabio, ¿no? Es decir, a mí, yo soy, me encantaría, por supuesto, me encantó la presentación de Manuel y me encantaría que hubiera un quiebre del paradigma de que tenemos que ser propietarios de la vivienda, pero es una consecuencia de que no haya habido mercado de capitales, de que haya habido corralitos, default y otra serie de cosas en Argentina. Entonces es una consecuencia que seguramente va a ir cambiando en la medida que la sociedad argentina vaya cambiando y que la estabilidad que todos marcaron acá como condición necesaria aparezca. Ese es otro punto muy claro de la presentación de hoy. Nadie está pensando soluciones acá ni comunistas, ni socialistas, ni que cambien el régimen de cómo funciona la Argentina, más bien todo lo contrario, más bien lo que se están planteando son soluciones que parten de la base de que tiene que haber estabilidad macroeconómica, que parten de la base de que tiene que haber respeto por los derechos de propiedad, que parten de la base de que el Estado tiene un rol para cumplir y que solamente esa sociedad no se va a organizar en torno del territorio y que tiene que tener un rol para cumplir. Y me parece que el comentario final es que quedó muy claro hoy, es que ninguna de las cosas que podamos hacer resuelve el problema de accesibilidad a la vivienda. No hay ni la solución Mamdami, ni la solución de los alquileres, ni la solución de crédito hipotecario. No. Acá en todo caso estamos construyendo una caja de herramientas y en la caja de herramientas hay que tratar de tener herramientas para resolver los problemas de distintos sectores y son muchas. No son seguramente las mismas las de los barrios populares que las de la clase media o la de la planificación de algunos espacios, como planteaba Fabio, para poner en valor algunos espacios como los del microcentro. Queda abierto este debate, por supuesto, nosotros recién lo abrimos acá. Vamos a muy probablemente dentro de poco volver con otra actividad sobre este tema, porque es un tema que ha generado muchísimo interés y sobre el cual evidentemente hay mucho para aportar. Muchas gracias a todos. Gracias.